En un mundo sumergido en la oscuridad, sin Dios, donde el pecado ha cautivado el entendimiento, donde muchos viven en tinieblas y la mentira se ha convertido en su realidad, la palabra de Dios trae a nuestras vidas luz y verdad. Los cristianos tenemos como deber servir a otros, pero para responder esta pregunta, nosotros debemos enfocarnos sin lugar a dudas en la vida y el ejemplo que dejó nuestro Señor Jesucristo. Y ese fue el ejemplo de nuestro Redentor. Las Escrituras nos dicen en el libro de Mateo, el capítulo 20, del 25 al 28, nos dice lo siguiente. Entonces Jesús llamándolos dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será nuestro servidor, diáconos. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será nuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, diaconestenai es la palabra, sino para servir, diaconesai en el original griego, y para dar su vida en rescate por muchos. Él no solamente se presenta y viene aquí a la tierra como rey, sino que también viene como siervo. Él no viene solamente como un redentor, sino que también está dispuesto a servirnos. ¿Cómo era la situación política en los días del Imperio Romano? La gente que estaba en un cargo público, en una función pública, se enseñoreaba, se engrandecía, sabía que tenía la potestad. Ese era el principio pagano del gobierno. Era el principio de la grandeza. Llega el Señor Jesucristo, Él ve todo el panorama de lo que ocurre en el mundo y Él dice: los primeros puestos, los que quieran ejercer la función pública dentro de la iglesia, no tenían que engrandecerse, sino más bien tenían que servir. En el paganismo, el tener una función pública era sinónimo de grandeza. Él dice, en la iglesia es sinónimo de servicio. Por eso él dice en este texto: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será nuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su rescate por muchos. Lo que vemos aquí es que nuestro Señor Jesucristo es el diácono o es el servidor por excelencia. Él no solamente vino a dar su vida en rescate por los elegidos, en rescate por muchos, sino que Él también estuvo dispuesto a servirnos. Y cuando tú ves en la Biblia la vida y el ministerio de nuestro Señor, te das cuenta que el servicio de Él tenía ciertas características. Era ejemplar, sacrificial, humilde, virtuoso, sin igual. Es decir, que Él vino a servirnos y también vino a redimirnos. Y por eso es que los cristianos y la iglesia es que estamos llamados a servir a los necesitados y a anunciarles al mismo tiempo el mensaje de redención de Cristo. Nosotros no podemos solamente dar un pan para el hambriento, pero el servicio está completo o integral cuando tú proclamas y hablas de Cristo como Señor, que Cristo es el que salva y da vida eterna. A veces podemos hacerlo uno y descuidamos lo otro.
Evangelizamos y predicamos a Cristo y no vemos las necesidades. Y puede ser lo contrario. Hay mucha gente que se vuelve hacia la obra social, que ayuda, que da, pero no predica. Y Cristo estuvo consciente de ambas cosas. Por un lado, Él estuvo proclamando el evangelio del reino, pero por otro lado, Él estuvo también haciendo bien a la gente. Estuvo ayudando al necesitado. Él se preocupó de la viuda, del menesteroso, del pobre, del hambriento. Por eso es que la proclamación del evangelio con el servicio es como que si se estrechan la mano y caminan juntos. Por eso los cristianos estamos llamados a hacer ambas cosas. Nuestras comunidades necesitan ser impactadas por el servicio cristiano, así como dar el mensaje redentor del evangelio. Por otro lado, hay ciertos milagros en la vida de nuestro Señor Jesucristo que favorecen la diaconía. En el Evangelio de Mateo, el capítulo 9 y versículo número 35, dice la Biblia: y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Mira el triple propósito de Cristo aquí en la tierra. Él vino a enseñar, vino a predicar y vino a sanar. La mayor parte del ministerio de Cristo realmente lo dedicó a la enseñanza. Otro porcentaje fue la predicación, pero Él no descuidó el servicio, la diaconía. Por eso es que dice la Biblia que Él sanaba a los enfermos. Estaba ayudando a este grupo de personas necesitadas, con diversas dolencias. Enseñaba, predicaba y sanaba. Él usó su poder no solo para mostrar sus credenciales, para decir yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Dios que vino a la tierra. No solamente usó su poder para mostrar quién era, sino que usó también su poder para servir a los necesitados. Tú tienes que tener muy en claro seguramente aquel dato histórico cuando nuestro Señor Jesucristo tenía muchos seguidores y llegó un momento en que la gente quería oír de Él, estar con Él, ver lo que Él hablaba, lo decía, lo que hacía. La gente estaba como muy apercibida de Cristo y habían como más de 5,000 personas. Y los discípulos, viendo toda la gente, dice: Señor, ya despídele, que se vayan a su casa, que busquen qué comer. Y la respuesta de nuestro Señor en Mateo 14, 16, a eso que le dicen estos discípulos es: no hay necesidad de que se vayan. Y oiga esto: dadles vosotros de comer. Me llama mucho la atención que pudo haber sido como una frase o una oportunidad escapista de parte de los discípulos. Señor, que se vayan a la casa, mándalos a comer. Y él dice: denles ustedes, dadles vosotros. Y nosotros debemos estar dispuestos, porque en esta historia hay un muchacho que usó su buena voluntad y él lo que tenía es escasos 2 peces y 5 panes. Y él pone esto en las manos del Señor y el Señor se encarga de multiplicarlos. Los pocos peces y los pocos panes. Eso es como una enseñanza para nosotros. Si tú y yo ponemos las pocas cosas que tenemos en las manos del Señor, Él se va a encargar de multiplicarlas. Pero ocurre que a veces nosotros pensamos que lo que yo tengo, esto es mío, esto es mío, esto es mío, y pensamos que esto lo hemos ganado y es mío. Mi hermano, todo es del Señor. Ni aun tus hijos son tuyos. Un día Dios nos pedirá cuenta por cómo conducimos, dirigimos la vida de nuestros hijos. Lo cierto es que la actitud de la iglesia en la actualidad
no siempre está presente en nuestras costumbres, en nuestra forma de vivir, y pensamos y hablamos de mi casa, de mis hijos, de mi trabajo, de mi auto. Mi hermano, si tú tienes eso es porque Dios te lo ha dado. Y tú y yo tenemos que aprender a ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Buenos administradores. Una iglesia agradecida pondrá sus recursos en las manos del Señor. Sobre los recursos que estemos dispuestos a compartir, es que el Señor va a obrar milagros. Pero en tercer lugar, mediante el servicio que vemos en la vida de nuestro Señor Jesucristo, se expresa el amor al prójimo. Hay un pasaje que me llama muchísimo la atención, porque hay un intérprete de la ley. Hay alguien que conocía la ley de Dios, que conocía las Escrituras, y le tendió como una trampita al Señor. Ustedes a veces la gente tiene una trampita para ver si caían, pero lo que él no sabía era que era con Dios que estaba hablando. Y este hombre se acerca y le dice: Señor, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Y le dice: ¿qué está escrito en la ley? Y le dice en Lucas 10, 27 al 28, este hombre le responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y oiga la respuesta de Cristo. Entonces Jesús le dijo: has respondido correctamente. Haz esto y vivirás. Ahora, este intérprete de la ley en este texto, él desea justificarse, porque él ha dicho aquí: y a tu prójimo como a ti mismo. Y él realmente quería saber quién era el prójimo. Ese era su escape. Señor, ¿y quién es mi prójimo? Entonces el Señor le narra una parábola. Y ahí es cuando viene esa parábola del buen samaritano. Ustedes recuerdan esa parábola. Y el Señor le pone de manifiesto allí, y lo que el Señor quiere mostrar en este pasaje es que los creyentes estamos realmente llamados a amar y a glorificar a Dios, pero también y al mismo tiempo amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿Qué tan frecuente tú visitas las casas de los hermanos con necesidad? ¿Qué tan frecuentemente tú visitas al enfermo? ¿Qué tan frecuentemente tú te acuerdas del pobre o del menesteroso? Somos llamados a glorificar a Dios, a amar al Señor, pero también a amar a nuestro prójimo, como a nosotros mismos. Ahora, suena como muy precioso, como muy poético, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y puede quedar solamente en la teoría. Yo me pregunto, ¿cuál es la expresión real de amar a nuestro prójimo? ¿Cómo se evidencia que tú amas al prójimo? Una sola respuesta: cuando tú lo sirves, cuando tú lo atiendes o cuando tú te preocupas por él. Esa es la evidencia clara y concreta. ¿Quién es mi prójimo? No le hace saber cuál es el prójimo. Le hace ver el deber del cristiano para con el prójimo. Y el prójimo realmente es la persona que necesita nuestra ayuda inmediata. Pero mira lo que el Señor coloca aquí. Y dice él que habla de un sacerdote quien pasa. El sacerdote es alguien que representa, que está ligado al conocimiento de las leyes de Dios. Pero este sacerdote pasó de largo. Sabía cosas acerca de Dios. Hay mucha gente que sabe algo acerca de Dios, pero ¿sabe lo que le faltó al sacerdote? Amor por el prójimo. Nada más. Le faltó amor por el prójimo. Estamos en una sociedad tan egoísta que siempre pensamos en nosotros mismos.
Y por eso es que la gente no tiene tiempo para otros. Recuerda que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. ¿Qué es lo que tú estás sembrando? Porque a lo que tú estás sembrando, mi hermano amado, eso es lo que vamos a cosechar. Pero luego dice la Biblia que pasó un levita, y ese era un hombre de culto, también entendido en la ley de Dios. Pero también él pasó de largo. Y nosotros decimos, pero somos evangélicos, somos cristianos, somos de tal o cual denominación, tengo a Dios. Y yo me pregunto si lo seremos de verdad. Y así están muchas iglesias al día de hoy que no atienden al de adentro y mucho menos atienden al de afuera. Mucho menos. Pasan de largo. Pero cuando tú ves en esta historia, que la puedes leer en tu casa, tú ves la historia del samaritano o la actitud del samaritano, tú ves que ahí encuentras a un hombre que no fue insensible, sino alguien que fue movido a compasión. No solamente era cánticos y culto y letra, era un hombre que tuvo compasión. Este hombre tuvo contacto con el herido. ¿Tú sabes por qué? Porque vendó sus llagas. Pero aparte de tener contacto y de ser desprendido, el samaritano fue un hombre que tuvo compromiso. Compromiso. Y ese compromiso, óyeme bien, muchas veces nos puede llevar a la incomodidad. Él usó su asno para montar al herido y probablemente él tuvo que caminar. Eso lo lleva a cualquier persona a la incomodidad. Por lo tanto, cuando alguien está dispuesto a servir, cuando nosotros queremos elegir diáconos en la iglesia, uno tiene que estar consciente que probablemente esa vida de servicio te cause incomodidad. Y debe haber esa preparación de parte del Señor en la conducta, en el carácter del hombre como diácono. Y no debemos de quejarnos cuando servimos a otros y, por ejemplo, nos dejan los pisos sucios, los vasos sucios, las paredes sucias, las sillas sucias. Porque eso es parte de la diaconía y el servicio como cristianos. Pero ese compromiso que este hombre mostró también exige dedicación de nuestro tiempo. Y hay muchos que, sobre pretexto del tiempo, ponen la universidad para no hacer la obra del Señor. O el trabajo. O la familia. Mi hermano, todos somos ocupados. Pero todos debemos darnos un tiempo para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Este hombre invirtió su tiempo en este compromiso que tuvo porque lo llevó a un hotel hasta verlos con signos de vida. También ese compromiso, ¿sabe de qué requiere? Requiere de un sacrificio económico. Pagó los gastos del hotel, le pagó al hotelero, y yo pienso y veo por las escrituras que este hombre se quedó sin dinero, porque él se fue, y se fue diciéndole, mira, cuídale, y todo lo que gastes de más, cuando vuelva, yo te lo cancelo. Se quedó sin dinero. Muchas veces el compromiso no solamente nos trae incomodidad o invertimos en tiempo, sino también un sacrificio económico. En segundo lugar, ¿cuál fue el valor de la diaconía o cuál es el valor de la diaconía en la práctica apostólica? Porque nosotros tenemos que ver el servicio a la luz de lo que dice la palabra del Señor. ¿Y cómo veían los apóstoles el servicio? ¿Cómo veía la iglesia primitiva el servicio? Bueno, el servicio
era parte de la vida de los primeros cristianos. En el libro de Hechos, el capítulo 2, versículo 44 al 47, dice la Biblia lo siguiente. Y esto es aquí, está describiéndose a la iglesia cuando recién se está formando. Y dice allí, todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Me llama mucho la atención esa camaradería que había entre los cristianos del siglo I. Y cómo vendían sus cosas, compartían con los pobres, daban, ayudaban, tenían el pueblo lo tenían a su favor. Quiera el Señor que levante a hombres y mujeres con una visión. Hermanos, tengo un plan de acción. Vamos a impactar nuestra comunidad. Vamos a impactar la universidad. Vamos a impactar las casas que viven en nuestro alrededor. En Hechos capítulo 4, versículo 32, 34 y 35, dice la Biblia lo siguiente. La congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles y se distribuía a cada uno según su necesidad. Aprende a compartir. Y con lo que tienes, sirve a otros. Sirve a otros. ¿Cuál era el estilo de vida de estos primeros cristianos? Bueno, ahí vemos una iglesia unida, solidaria, compartían sus cosas y repartían a cada uno según su necesidad. En segundo lugar, en la vida de esta iglesia primitiva o de los primeros creyentes, el servicio o la diaconía como deber cristiano fue no solamente, sino más que una práctica, también fue una enseñanza. Vemos que ellos tenían como, el servicio era como un estilo de vida. Había solidaridad, había preocupación por el prójimo. Pero no solamente lo practicaban. Mi hermano, estas cosas también hay que enseñarlas. En Romanos capítulo 12, versículo 13, dice la Biblia, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. La diaconía o el servicio, mi hermano, es un deber de todo creyente. Si en nuestra congregación hay necesitados, es una señal clarísima de que la ética cristiana no está siendo practicada en su plenitud. Y esa no es solamente la culpa del pastor, sino del cuerpo. El cuerpo de Cristo. Contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. 1 Timoteo capítulo 3, versículo número 2, en este pasaje se muestran las calificaciones o los requisitos que tenían que tener, por un lado, los pastores y por otro lado también los diáconos. Y una de las características que ellos tenían que tener era que tenían que ser ellos hospitalarios. Capítulo 3, versículo 2 dice, un obispo debe ser pues irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario. Los ancianos y los diáconos eran examinados a ver si tenían esta cualidad.
¿Y sabe lo que exige el ser hospitalario? 2 cosas por lo menos: tener amor y tener también paciencia. Pero en tercer lugar también uno se da cuenta que en esta iglesia primitiva, en esta iglesia de los primeros cristianos, la pobreza no era un obstáculo para que ellos pudieran servir. No era un obstáculo para la diaconía, porque cualquiera que está aquí, que tal vez no tiene muchos recursos, puede decir: ay no, pastor, es que yo no gano mucho. No me venga a mí con eso. La Biblia dice otra cosa. La viuda que no tenía nada ofrendó y dio. Pero en la Biblia hay unas iglesias de Macedonia que nos dejan ver el corazón que tenían estos hermanos. Y en 2 de Corintios capítulo 8, del 1 al 5, dice la Biblia lo siguiente: ahora, hermanos, deseamos haceros saber la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Eran 3 iglesias. Pues en medio de una gran prueba de aflicción, mira, en gran prueba de aflicción, abundó su gozo, y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. O sea que aparte de ser pobres, ellos estaban en pruebas. Y luego dice: porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Y esa es la clave, yo creo, de la diaconía. A pesar de ser pobres, a pesar de estar en pruebas, en dificultades, en necesidades, suplicaron: déjanos ofrendar. Dieron, estuvieron dispuestos a dar. ¿Sabes por qué? Porque ellos habían entregado sus corazones primeramente al Señor. Esa es la clave de todo. Porque cuando uno entiende lo que Cristo ha hecho por nosotros, cualquier cosa que tú des no se compara en nada a lo que Él ha dado por ti. Luz y Verdad llega hasta usted gracias al compromiso y trabajo de personas e instituciones por la causa del Evangelio. Para obtener más información sobre nuestro ministerio y el trabajo que realizamos, ingrese a nuestra página web www.ibpg.es. Deseamos que este mensaje de la palabra de Dios traiga a su vida luz y verdad.